La humanidad se encuentra a solo 90 segundos del fin del mundo. Como cada año el Boletín de Científicos Atómicos ha dado a conocer su diagnóstico sobre el riesgo de exterminio que afronta la humanidad. El reloj del fin del mundo es un símbolo que representa la probabilidad de una catástrofe global provocada por el mundo. La decisión de adelantar ese reloj, colocándonos a una menor distancia de una gran catástrofe global, tiene que ver con la reciente decisión de los países de la OTAN de enviar armamentos más sofisticados a Ucrania, tanques de guerra de última generación, con mayor capacidad de fuego, con mayor capacidad de resistencia, con mayor velocidad, lo que supuestamente va a representar una escalada en el conflicto, que yo creo que es un paso de mayor riesgo que está asumiendo el bloque occidental, respaldando a Ucrania en su guerra con Rusia. Dicen los especialistas que hay dos cosas que faltan para que estalle un gran conflicto con graves consecuencias, que es el envío de tropas a Ucrania para luchar en contra de Rusia y armas de mayor alcance, de un alcance igual o superior a 150 kilómetros. Ya eso sería suficiente como para que estalle un gran conflicto. Por eso, pues nos han acercado un poco más a la hora del fin del mundo. Yo creo que es evidente que la OTAN ha ido asumiendo riesgos cada vez mayores. Nosotros dijimos que la dinámica de una guerra implica eso. ¿Cómo comenzó la participación de Occidente? Bueno, al principio le suministraron a Ucrania armas defensivas, meramente defensivas, sobre todo para hacerle frente a los blindados rusos. Y ahí hemos visto cómo esas armas funcionaron. Por ejemplo, cuando los blindados rusos se acercaron a Kiev, cómo lo esperaron las tropas ucranianas. Después Ucrania fue aumentando su pedido de armas cada vez más potentes. Y los países occidentales poco a poco han ido complaciendo a Ucrania. La última decisión es esta que se acaba de tomar. Lógicamente, a mí me parece que esto responde a una inquietud que hay entre los países aliados de Ucrania. La propia Ucrania también está preocupada por una eventual ofensiva rusa que se estaría planificando para la primavera. He hablado mucho de esto. Hay síntomas de que esos preparativos se están caminando. El hecho de que Ucrania le haya propuesto a Bielorrusia un pacto de no agresión refleja esa preocupación. Porque recuerden ustedes que al inicio de la operación especial de Putin, como se le llama allá en Rusia, tropas rusas salieron del territorio de Bielorrusia por el norte. Y hay el temor de que eso se pueda repetir porque ha habido conversaciones entre Bielorrusia y Rusia y unos ejercicios militares, y hay la sospecha de que una eventual ofensiva incluya también la participación de Bielorrusia. Por eso esa propuesta. Pero al mismo tiempo hay unos avances en la zona del Donbass y unas iniciativas de Rusia que hablan de que hay un plan que va más allá de la zona, del área del Donbass, y que tiene que ver con un posicionamiento para una ofensiva. El envío de estas armas es una manera, yo no creo que sea, como han interpretado algunos,
para llegar al territorio de Crimea y arrancarle, quitarle el control de Crimea a los rusos. Simple y llanamente es una manera de prepararse para contener una ofensiva tal y como se está previendo. Pero eso no deja de ser, también no deja de marcar un escalamiento del conflicto, porque va a obligar a Rusia a producir la correspondiente respuesta. Dicen algunos especialistas entendidos en esta materia que el envío de 100, 150 tanques, aún sean esos tanques que se consideran muy efectivos, los alemanes, el Leopard 2 o los Abrams estadounidenses, porque serán enviados algunos lotes, algunas partidas de estos dos equipos blindados. Alemania va a enviar 14, pero hay otros países europeos de la OTAN que también tienen en posesión estos blindados y que se han comprometido a enviar algunos. En total pueden sumar entre 100 y 150, además de unos 30 Abrams que Estados Unidos ha dicho que va a enviar. Eso extraoficialmente se ha colado a los medios de comunicación. Esto difícilmente cambie el curso de la guerra de manera significativa. Dicen los especialistas que más bien lo que eso pretende es la creación, mantener el equilibrio, y que el resultado será una prolongación del conflicto. Una de las cosas más peligrosas en todo esto es el involucramiento cada vez menos disimulado de la OTAN en este conflicto. Porque fíjense, ahora se envían armamentos más sofisticados. Desde el principio de la guerra, Ucrania ha estado recibiendo apoyo. El envío de tanques no es nada nuevo, porque solo Polonia ha enviado 300. Se han enviado muchísimos equipos blindados. Lo novedoso aquí es que se trata de tecnología más sofisticada. Esto eleva el costo de la guerra, porque son armas que utilizan, que son más costosas, que utilizan proyectiles que son mucho más costosos, y todo esto implica un gran esfuerzo económico. Ahora, Estados Unidos y la OTAN, yo digo que su participación se disimula cada vez menos, porque lo único que falta realmente es el envío de tropas. Pero la OTAN de alguna forma ha estado reclutando mercenarios, y ahí están combatiendo mercenarios de distintos países europeos y no europeos. Yo comentaba que hasta argentinos, hay una brigada de argentinos combatiendo con uniforme ucraniano. Ahora, usted ve, se fija, en el mando de las tropas del ejército ucraniano participan militares de la OTAN. La OTAN le da apoyo logístico, que es algo que salta a la vista, armas y suministros de todo tipo. Al mismo tiempo le da apoyo de inteligencia, y ese es un involucramiento de la OTAN, claro, en este conflicto. Pero el discurso es: nosotros no queremos combatir con los rusos directamente porque eso puede traer consigo una escalada. La dinámica de la guerra va imponiendo paulatinamente nuevos riesgos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una narrativa que acompaña todo esto, que compromete, hay unos objetivos geopolíticos a los que nadie quiere renunciar, y todo eso obliga a mayores esfuerzos. Cuando, en la medida en que usted sienta que esos objetivos se van alejando, usted va asumiendo compromisos mayores. Y entonces, bueno, pues esto puede conllevar a una gran escalada. Eso puede hacer que las cosas se salgan de control. Y el riesgo de que eso ocurra es alto. Ahora, todo esto está conduciendo, y parece una obra como bien pensada, bien meditada, bien calculada, a un desgaste
a nivel de toda Europa, porque se desgasta Ucrania, que es un país grande, uno de los países de Europa más grandes en territorio, y que puede terminar con una gran fuerzas armadas, puede salir de este conflicto con un ejército bien entrenado. Y además de eso, hay un compromiso con la reconstrucción de Ucrania y que por tanto puede convertirse en un Estado poderoso. Ahora, el resultado práctico es que Ucrania se está debilitando Rusia y se está debilitando toda la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea. Algo parecido, el resultado será algo parecido al de la Primera Guerra Mundial, como decía en un programa anterior, en el sentido de que, bueno, fue un conflicto que no produjo que emergiera una gran potencia con un poder superior al de todos los demás. El poder quedó repartido y Estados Unidos como el gran coloso. Ese fue el resultado práctico, aunque hubo una repartición, eso que ya nosotros conocemos, pero ese fue el resultado práctico. Y yo hago la comparación, y es una comparación válida, porque ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Fue una guerra esencialmente europea. En Europa fue que se combatió, y aquí se está combatiendo en Europa, y esto involucra a toda Europa, a la inmensa mayoría de los países europeos y Estados Unidos. Técnicamente hablando, eso es una guerra mundial. Se puede comparar con la Primera Guerra Mundial. No conozco una definición de eso. Uno puede más o menos aproximarse a una definición, pero las características de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron realmente muy distintas. Pero bueno, ese parece ser el resultado deseado. Pero además de eso, yo destaco lo del desgaste porque todo esto está implicando la pérdida del liderazgo de dos países que son los que han conducido la Unión Europea desde hace bastante tiempo, Alemania y Francia. Ya Reino Unido no está en la Unión Europea. Alemania definitivamente perdió el liderazgo. Y fíjense cómo tuvo que ceder a las presiones. ¿Y quiénes son los que han estado presionando? Fundamentalmente, estados que están alineados con la política estadounidense, que yo he venido llamando la atención sobre el rol de este puñado de países. Polonia, las repúblicas bálticas, Eslovaquia, que le han hecho la vida imposible. Polonia el otro día estaba sancionada por la Unión Europea. Polonia, porque se consideraba un Estado poco democrático, un Estado autocrático, lo mismo que se dice hoy de Hungría. Le impusieron sanciones, bueno, y hoy ese país cuestiona el liderazgo, abiertamente el liderazgo de Francia y de Alemania, diciendo que son los países que deciden dentro de la Unión Europea y que eso no puede ser así. Polonia le está exigiendo reparaciones a Alemania y Estados Unidos le impone políticas proteccionistas a toda Europa, sobre todo que afectan a Francia y Alemania. Por tanto, ahí hay pues una intención muy clara. Europa se descapitaliza, Europa se debilita, incluyendo Francia, incluyendo Alemania. El liderazgo de estos dos países se deteriora y por tanto Estados Unidos decide en la Unión Europea. Hasta antes de comenzada la guerra, Alemania y Francia decidían el curso de la Unión Europea, sobre todo Alemania. Y bajo el liderazgo de Alemania, China se convirtió en el principal socio económico de la Unión Europea y Rusia su principal proveedor de materias primas.
Estados Unidos siempre cuestionó eso. Destronar del liderazgo a Alemania y Francia tiene como resultado que quien va a trazar las pautas es Estados Unidos. Europa entonces pasará de ser un jugador geopolítico a ser objeto de la geopolítica dirigida por Estados Unidos. Por tanto, Europa estará entre los grandes perdedores, sobre todo Alemania y Francia. Se dan cuenta de esto y tratan de hacer resistencia. Por ejemplo, Francia ha estado quejándose por las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Y ha tenido una iniciativa de que toda Europa responda a esa decisión de Estados Unidos con medidas similares. Pero eso no ha sido posible todavía. Eso no ha sido posible todavía. Entonces yo decía, fíjense cómo Polonia ha llevado la voz cantante, la presión ha sido tan grande que Alemania, que no quería que sus tanques volvieran a combatir contra los rusos, porque recuerden ustedes cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, eso todavía está fresquecito ahí, ha tenido finalmente que ceder. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.